lo que nos sale. Bien, la idea. Ya no hacemos todo el recorrido que vengo haciendo todas las otras clases, ya sabemos que estamos en primera oleada neoliberal. Nos metimos con proceso, el trabajo que repito y paréntesis no miré, y lo saben que no los miré porque no llegó a nadie corregido. Estaba orientado a que ustedes pudieran comparar como la etapa previa de Pinochet, o sea, el contexto social, económico y político que habilitó, suena horrible, que llevó a el golpe de Estado en Chile en el 73, y lo mismo en el caso argentino del 76 con Videla y compañía. Sabemos un poco de ese proceso, no lo sabemos a nivel económico, pero sabemos un poco de ese proceso. ¿Alguien me puede dar una mano con una especie como de recuperación rápida de cabeza? A ver, proceso de reorganización nacional, objetivos, planteos, bla, 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 y después nos vamos a lo económico. Me pongo en mudo. Traer el orden social perdido, esta idea de, bueno, subversivos, eliminarlos, por así decirlo. No me quiero meter mucho en lo económico, porque, bueno, dijiste que después lo veíamos, pero esto de que, de quizás antes se veía mucho a lo colectivo, y ellos van a ir más a lo individualista, no sé si individualista es la palabra, pero a otros grupos quizás se van a enfocar, y bueno, esto de que es cívico-militar, porque un poco la sociedad no es que los apoyaba en sí quizás, pero como que necesitaba un cambio por, bueno, todas las medidas que vimos que toma Rodrigo y demás, ¿no? Y otras personas. Y bueno, eso, no sé qué más puedo decir yo. Profe, ¿podía agregar un comentario que por ahí no tiene mucho que ver tipo como aporte, pero haciendo el trabajo, como que a través de la presidencia de Eva, en sí, la población... Isabelita, Eva, no. perdón. Dale. Con Isabelita, como que en sí la población ya estaba, no sé si en una dictadura, pero como en un inicio, con ciertas medidas, que digamos. Ejemplo. Y, bueno, lo de la AAA, pero desde siempre, mucha censura, no sé. Sí, yo te diría, no me arriesgaría, a ver, sobre todo porque estamos siendo grabados, digo, pero no me arriesgaría, aún sin estar siendo grabados, a decir que Isabelita era una dictadura. No, sí lo que te diría... No, pero... Sí, dale. ¿Vos? Pero como que la población, como ya se sentía, por así decirlo. Ahí sí te doy la razón. Yo lo que creo es que, me parece que es esto, que es un poco lo que dijimos en su momento. Me parece que nosotros estamos muy formados en obviamente es una bajada de línea, es una construcción histórica de esto. Esta idea de los 30.000 desaparecidos y los desaparecidos, de hecho, el concepto de desaparecido nosotros lo asociamos al proceso. Pero porque necesariamente la mayor cantidad de la gente que desapareció en esos años, obviamente son de dictadura. Lo que está bueno, y que creo que recupero lo que vos decís, no que sea una dictadura, pero por lo menos que uno se dé cuenta que la actitud represiva en realidad es preexistente. ¿Estamos? O sea, no es que de golpe y porrazo en el 76 todos nos sorprendimos porque de repente desaparece uno. En realidad, lo cierto es que la desaparición, o sea, desapariciones por ahí obviamente son miles menos. ¿Estamos? Yo creo, no sé la verdad, como la cifra exacta de AAA. Pero sí es verdad que deben haber sido unos cientos. Y unos cientos es un montón. ¿Estamos? O sea, unos cientos en un gobierno democrático es un montón. Y que un poco es una construcción, repito, es una construcción. O sea, es muy incómodo de repente admitir que en el último gobierno peronista de Perón ha habido desaparecidos. Es muy incómodo porque a Perón se lo recuerda por otras cosas. ¿Estamos? O sea, no sé, es más, para ser como muy, muy honesto, a Perón se lo recuerda, pero esta es mi postura de antiperonista. A Perón se lo recuerda incluso por otros momentos de la historia. De hecho, yo hace muchos años atrás, en uno de los sextos, no sé qué hablábamos, que bla, 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 y de repente una de las chicas dice, me dice, ¿hay un tercer peronismo? Y me llamó la atención, porque es verdad, el tercer peronismo es el menos popular de los tres peronismos. Y de hecho, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en Perón a nivel como medidas políticas
O sea, lo que uno dice, que uno dice Perón y ustedes, ¿qué repiten? ¿Cuáles son las medidas tradicionales de él? Lo de la justicia Justicia social. social, que se traduce en, por ejemplo, vacaciones pagas, jubilaciones, 8 horas, jornada de 8 horas. Ahora, cuando uno se pone a buscar seriamente cuándo él sanciona eso, ni siquiera fue el gobierno cuando sancionó eso. En realidad, él lo sanciona como secretario de Trabajo y Previsión, en el contexto del 43 al 45, 46. Quiere decir que en realidad lo que uno, no digo que Perón no haya hecho cosas buenas, ¿eh? Digo, para mí Perón tiene cosas muy copadas para analizar, pero en la memoria colectiva, cuando uno dice Perón, recuerda cosas del peronismo, del primer peronismo, y ni siquiera del primer peronismo hay algunas cosas. O sea, algunas de las cosas que uno recuerda como sociedad son incluso de él siendo previo a ser un presidente. Ahora, no está en la memoria colectiva esta idea de Perón sinónimo de represión en momento democrático. Y en realidad eso es una cuestión de construcción histórica. O sea, habría que ver cuáles son los intereses, no sé, se me ocurre pensar, pero ahí estamos flasheándola para otro lado, ¿no? Digo, pero se me ocurre pensar, Día de la Memoria es un día construido por el kirchnerismo. Convengamos que tendríamos que ver cuándo, digo, pero es cuestión de buscar y el Día de la Memoria debe tener 10 años como mucho, como feriado que nos impacta a nosotros. Y si uno piensa que en realidad el Día de la Memoria es algo construido por el kirchnerismo, es muy difícil que el kirchnerismo, siendo o autodefiniéndose peronista, tenga ganas de ampliar el concepto de memoria y decir, che, no es nada más el proceso, sino que la última experiencia peronista también fue represiva. Porque, ¿por qué no lo haría? Primero, porque no le conviene, y segundo, porque, a ver, yo creo que más allá de que es el propio partido, yo creo que tampoco lo harían si hubiese sido otro, porque es algo muy fuerte, me parece. Es fuerte, pero también es verdad que a mí me da la sensación que como que una mano tapa la otra. O sea, esta idea de decir, bueno, a ver, si yo me autodefino peronista, que de hecho ellos se autodefinen peronistas, es como medio extraño, ¿viste? O sea, de repente hacer foco sobre esto. A ver, porque al fin y al cabo el número amplio es muy grande durante el contexto de dictadura y es lo suficientemente grande como para olvidarte que un poco la historia tiene la función de esa. O sea, no se olviden que hubo momentos de desaparecidos en dictadura. Perdón, en dictadura, en democracia, digo, porque en realidad en dictadura no me sorprende, porque es una dictadura. Me sorprende que muchos sectores estén tan pasivos frente a la cuestión de, che, desaparecieron en democracia. Pero bueno, eso es un debate un poco más complejo. Bien, pero sí, coincido con lo que vos decís, Ainhoa, que empezó todo por lo tuyo. Sí, hay como una especie de una suerte de continuidad, que en realidad uno tiende como a ver como una ruptura en esta idea de decir democracia, dictadura, pero lo que uno se empieza a dar cuenta cuando focaliza un poquito más sobre lo que está pasando es que en realidad en esa democracia, dictadura, hay una continuidad en algunas cosas. A ver, una continuidad o una profundización, porque obviamente no es lo mismo hablar de AAA que de terrorismo de Estado. Obvio, sí, sí. Me había expresado mal, perdón. No, pero está buenísimo lo que dijiste, ¿eh? O sea, no como dictadura, pero sí esa continuidad represiva la podemos encontrar sin duda. Bien, entonces sabemos proceso de reorganización nacional, sabemos que reorganiza la sociedad, sabemos que reprime determinados sectores, sabemos que busca quebrar la solidaridad corporativa. ¿Por qué busca quebrar la solidaridad corporativa? ¿Qué es lo que busca hacer al quebrar corporaciones? ¿Por qué ven esas corporaciones? Ah, tipo los sindicatos y eso. Sí, tal cual. Y o sea, en sí, porque esa es, o sea, todo lo que apoyaba a Perón, o sea, los sindicatos, los trabajadores, la masa obrera, como que ahora ya, Para no sé ganar cómo el poder de decirlo, vuelta. pero Había perdido poder. Había perdido poder, estamos de acuerdo, digo, pero cuando vos querés quebrar, digo, mientras más organizados estén, más capacidad de que tienen. de fuerza, de De poder. fuerza, de Sí, poder, de exacto. devolverte Entonces en querían este caso. quebrar. Claro. Sí, estamos de acuerdo. O sea, a ver, la idea es como quebrar esas organizaciones como tan fuertes. Mientras menos estén organizadas, más chance tenés obviamente de implementar un montón de medidas que te permitan de alguna forma encaminar lo que estás queriendo hacer, que ahora nos vamos a meter con lo que es más económico. Mientras más organizados estén, más poder de reacción, mientras más poder de reacción, más te la van a devolver, y lo que vos querés volver a tener es el monopolio estatal de la fuerza. ¿Todo el mundo llegó a eso?
por lo menos lo tienen así como, bien, buenísimo, vamos. A ver, lo que están queriendo hacer. En lo que están queriendo hacer, nos metemos en la parte económica y sonreímos un montón, porque al igual que positivismo hacer, hoy Martínez de Oz lo tenemos que entender. No es sumamente complejo, pero tiene alguna que otra parte que decís, uff, qué terrible esto, cómo lo relaciono, pero es sencillo, es mucho más sencillo de explicar que positivismo. Bien, algún voluntario de que no sean de los de siempre. Porque los de siempre yo sé que han leído, que están ahí, que van a aportar. Vamos, alguna voz nueva que diga, a ver, yo intento ver y explicar un poco Martínez de Oz. El dato para Martínez de Oz, antes de que alguno arranque, es que ustedes, mal que mal, ya vieron Chicago Boys en el caso de Chile. Entonces, al ver Chicago Boys chilenos, si bien no es exactamente lo mismo, es muy, pero muy, muy parecido. Es de ustedes ahora. Puede hablar cualquiera, incluso si ya hablaron, dale. Igual estaría bueno que sea más participativo de lo que ya naturalmente. Me pongo en mudo. Bueno. Pasa es que yo tengo la necesidad de hablar, como que no puedo el silencio, no me gusta el A mí tampoco me silencio. gusta el silencio, pero a veces está bueno para forzarlos a. Mirá que yo soy capaz de quedarme 3 minutos en silencio, todos mirándonos, y yo miro el celular. Entonces, te voy a acompañar entonces. Lo bueno es que hasta ahora venís rompiendo el hielo, pero después de que vos rompes el hielo es como que el resto dice, bueno, dale, vamos. Entonces, no hay problema. O sea, cualquiera. Igualmente, tengan en cuenta que esto es una clase, digo, porque es como una clase en lo cotidiano. Te equivocás, no hay mucho drama al respecto. Digo, mientras no te equivoques en una evaluación. Va, dale, todo tuyo, Mati. Bueno, hablando un poco de las medidas económicas de Martínez de Oz, hay que entender primero que él era neoliberal y que venía a traer este concepto y que además es importante saber esto de que, y creo que nosotros lo pusimos en nuestro trabajo con Julie Grandi, esto de que tanto Chile como Argentina, si lo nombramos, esto de que Chile como Argentina sirvieron como prueba piloto, por así decirlo, de este tipo de medidas, es decir, no se habían aplicado en el mundo, como ya vimos en el texto de Perry Anderson, y bueno, sirvieron como esto. Y las medidas neoliberales son básicamente las que ya vimos. Estas quizás también fueron de shock, si yo mal no recuerdo y si mal no leí, y se basan básicamente en apoyar a las empresas, esto de reducir el gasto público, aumentar no me sale, los impuestos, tiene otro nombre, pero no me sale ahora. El tema de los impuestos, sino, ¿cómo? ¿Sistema impositivo? Exacto, sí, eso quería decir. Bueno, también esto de no apoyar tanto a la parte colectiva, como ya dije antes, y bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Creo Sí, que ahí va, hay algo. Yo voy viendo cuando la persona en cuestión saca su mudo del micrófono, es como, bueno, ahí me animo. Y justo miré así y Agos desapareció su micrófono callado, así que iba Agos, dale. Creo que un poco también hay que entender cómo llega Martínez de Oz a ser ministro de Economía, porque llega en que era un gobierno a 5 años va a ser, que va a estar Videla, y bueno, después se va a ampliar a 3 años más, y bueno. Entonces, algo que dice en el texto, y creo que es para destacar, que, no sé cómo se pronuncia, pero Sharser. Bien, utilizaste bien, seleccionaste una muy buena frase. Dale. Decía Perdón, que... aquel que no sabe lo que está diciendo Agos está en la página 245. Que la conducción económica debe permanecer en las mismas manos, digamos, en el de una misma, no sé si persona, pero en un mismo grupo, un tiempo suficiente. Pará, Agos, te hago una pregunta. ¿Yo solo, no sé si se me tildó a mí o Agos? No. No, a mí A a todos creo. Ay, perdón. Dale, no, es que miré porque dije, bueno, por ahí quedé yo, fue muy gracioso. No, puede ser que sea. Bien, Agos va de vuelta, dice, aquel que no ve lo que dice Agos, en el último párrafo completo de la 245, dice, la conducción económica, dale Agos, todo tuyo. Espero que no se trabe. Qué vergüenza. La conducción económica debe permanecer en el poder de una misma persona o un mismo grupo una cantidad de tiempo suficiente para que los cambios ya sean irreversibles. Entonces, es por esto que era como que si se cambiaba el que estaba como ministro de Economía, ya se desvanecía todo.
esto también es por la inestabilidad económica de ese periodo, que era como también una forma de mantenerse en el poder. Bien, sí, coincido con lo que vos decís. A ver, lo que dice Agos no es un dato menor, y me parece es un dato que ustedes tendrían que tener recontra presente. A ver, yo creo que en algún momento dijimos, cuando en Argentina uno dice neoliberalismo, uno dice, ¿qué gobierno? Menem. Menem. Estamos, porque Menem es Menem, y porque en realidad hasta está instalado en el sentido común de gran parte de la población que Menem es todo lo malo. Estamos, lo no deseado, el tipo que te llevó al 2001, de la Rúa ser inútil. A ver, cuando uno piensa la crisis del 2001, yo siempre digo, pensemos que es la crisis neoliberal. Es nuestra crisis neoliberal. A ver, en tanto crisis neoliberal, nosotros sabemos que, porque lo estamos viendo ahora, es un ciclo. Es un ciclo de múltiples presidentes. Y si bien Menem es fuertemente neoliberal, y eso Anderson lo explicaría rápidamente por qué. Por todas las medidas que toma, que es de No, privatización. ¿por qué? Es un contexto mundial. ¿Por qué? Bueno, por el contexto, sí. ¿Qué contexto facilitaría que Menem... La segunda ola. Esa neoliberal. segunda ola, ¿estamos de acuerdo? Esa segunda ola, producto de la caída de lo que es la Unión Soviética y bla, bla, bla. A ver, Menem es por excelencia el periodo neoliberal, porque con Menem no hay opción. ¿Estamos? Ahora, cuando vas un poquito más para atrás, lo que te encontrás es que en realidad Menem no hubiese sido posible como existencia política o económica si no hubiésemos tenido periodos previos. ¿A qué voy? Alfonsín no todo, pero Alfonsín tiene algunas cuestiones de ajuste, pero después las veremos. Y proceso de reorganización nacional es sumamente necesario para que Menem sea Menem. ¿Estamos? ¿A qué voy? Lo más claro, y por eso me parece que el aporte de Agos está muy bueno, porque realmente nos aporta. Lo que dice Romero es, utilizando la tesis de Jorge Schwarzer, dice, la conducción económica debía durar en el poder un tiempo suficiente como para que los cambios fuesen irreversibles. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué quiere decir? A ver si alguien lo puede explicar de otras palabras. ¿Cuál es la función? Digo, siempre pensando que Martínez de Oz está al frente del Ministerio de Economía desde 1976 hasta 1981, que para un ministro de Economía es un montón de tiempo. Estamos mucho tiempo, es más de una gestión presidencial actual, que son de 4 años y un poquito más. Es un montón. Pregunta, ¿cuál es la función que viene a cumplir Martínez de Oz? Porque más allá de las medidas económicas, tiene una función. erradicar ese peronismo, no sé. No sé si es el peronismo puntualmente, pero está relacionado. Sí, otro, vamos. Como que el modelo neoliberal ya se instale y que no venga alguien y diga, bueno, volvemos todo para atrás. Bien, ¿estamos de acuerdo? A ver, fíjense un poquito más arriba, en esa misma página que nos marcó Agos, el párrafo inmediatamente anterior, alguien que lo pueda leer que dice, según un balance. Yo lo leo si quieren. Dale. Dice, según un balance que progresivamente se imponía, el Estado intervencionista, benefactor y prebendario, que en forma gradual se había constituido desde 1930, era el gran responsable del desorden social. En cambio, en cambio, el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficiencia, e impidiendo los malsanos comportamientos corporativos. Segundo, esta es una terrible frase también, ahí nos quedamos con eso, es suficiente. A ver, cuando dice el Estado benefactor, prebendario, ¿verdad?, que en forma gradual se había constituido desde 1930. ¿Qué marca en 1930? ¿El origen de qué? ¿Y qué pasó a nivel mundial en 1930? Lo de la crisis y después, no sé. La caída de la bolsa en el 30. Ahí está. Claro. Del Estado. Y en Argentina, reconversión a qué modelo? El ICI. El ICI. ¿Estamos? Entonces, lo que está diciendo es desde 1930, que se consolida ese ICI, lo que dice es, era el gran responsable del desorden social. O sea, este desorden social es producto de todo lo que es ese Estado benefactor que existió en Argentina, o keynesiano que existió en Argentina desde los 30. Y lo que te dice es, en cambio, el mercado parecía un instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores. A ver, neoliberalismo a full está planteando este muchacho. Ahora, cuando uno entiende esto, y un poco uniendo lo que dice Gattoni y lo que dice Agos, a ver, su función es crear condiciones que sean imposibles de revertir. ¿A qué voy con esto? Si vos creás, obviamente, primeras medidas, por más que no sepamos
en profundidad medidas de Martínez de Oz, pero ya sabemos lo que es neoliberalismo. Quiere decir que las medidas bien amplias las tenemos que poder identificar. ¿Cuáles son esas medidas bien amplias? Privatizaciones, abrirse al Privatizaciones, mercado. apertura del mercado. Claro, el mercado. ¿Qué más? Perdón. Reducir el gasto. Reducir el gasto. Bien. Reducción del Congelar Estado, salarios. de la Bien, participación. con estas me quedo y estamos de acuerdo, porque son las más fáciles y son las que de repente me sirven. A ver, vamos a dar un ejemplo de lo que implica que es irreversible. Suponemos que vos tenés, vamos a dibujarlo porque yo soy muy del dibujo, y me falta como el pizarrón, eso sí lo extraño. A ver, vamos a pensar, esto es obviamente Argentina, ¿no? Vamos a pensar que durante el momento en que Argentina, a ver, como nombra acá, desde 1930 en adelante, el momento donde fue keynesiano y eventualmente se transformó después en benefactor, pero a ver, al fin y al cabo fue proteccionista. Esto es la estructura industrial argentina. Quiere decir que industria surgió y floreció por todo el territorio argentino. ¿Estamos? A ver, estas de acá, para hacer un corte, son las que realmente son, vamos un poquito más, vamos a ser más generosos. Estas de acá son las que son notablemente eficientes. ¿Estamos? Digo, porque nunca vamos a desvalorizar aquel conjunto de industria argentina que realmente fue eficiente. No sé si ustedes porque tienen la mitad de mi edad. Pero yo, por ejemplo, recuerdo a la edad de ustedes, más o menos, mi abuela, por ejemplo, tenía la heladera, la Siam, que eran unas heladeras como muy típicas, o sea, eran como bajitas, como medio redondeadas, y tenías para abrir, yo me la acuerdo, era como que abrías, le dabas como un doble saque y se abría. A ver, esa heladera que tenía mi abuela, y estoy pensando principios del 2000, tenía 1500 años. Estamos, o sea, creo que mi abuelo, fallecido en el año 90, la había comprado en los 70, y si no, un poco antes. A lo que voy es, si esa heladera funcionó hasta el 2000, 2002, 2003, por ahí anda, quiere decir que en realidad es una industria competitiva. ¿Estamos? Es una terrible heladera, ¿sabes? A ver, si vos pensás que en mi heladera acá estoy haciendo todos los medios posibles para que no se me rompa y tiene 7, 8 años. Y ya tuve que recargarle el gas para que no sé qué, porque no sé cómo se descargó. Entonces, cuando vos ves esas cosas, decís, bueno, a ver, la industria Siam de heladeras era sumamente competitiva. Así como era sumamente competitiva, lo que vos tenés es otras industrias que de repente no lo son tanto y que solamente pueden crecer a la luz del Estado. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir a la luz del Estado? ¿Con la ayuda? Bien, con la ayuda. ¿Cómo la ayudas? Protegés, acá tendrías barreras aduaneras, bla, bla, bla. Y lo que haces Subsidios. es subsidiar, beneficios impositivos, bla, bla, bla. Bien, ahora, si vos empezás a tomar medidas para revertir esta situación, obviamente son estas muy grandes que ustedes dijeron, muy amplias y muy reales. El dato es, vos querés revertir la situación y querés que ningún ministro de Economía posteriormente a vos pueda volver hacia atrás, porque lo que querés es como marcar el camino hacia el capitalismo, hacia el neoliberalismo, perdón. Suponemos 5 años, que es los 5 años que el muchacho tardó, que duró en su gestión. Vos creás todas esas condiciones para de alguna manera abrir el mercado, desproteger, que ahora si sos eficiente te la bancás vos solo, no te voy a subsidiar porque no voy a seguir gastando plata en vos, que bla, bla, bla. Te encontrás que en el primer año estas dejan de existir, porque obviamente son muy pequeñas industrias, muy recientes, quebraron, punto final. Con el paso de los años, estas van a terminar quebrando. Quebrando me refiero a que por ahí las compran otras grandes industrias, pero por lo pronto dejan de existir como pequeña industria. En el año 4, obviamente, estas ya no la bancaron más y están perdiendo su posibilidad de existir. En el año 5 se nos van estas. ¿Qué es lo que lo hace irreversible esto? Yo creo que el hecho de que también creo que lo leí y creo que lo entendí, pero bueno, también aprovecho y te pregunto, esto de que Martínez de Oz era como que subvencionaba, no sé si es la palabra, pero como que ayudaba a estas empresas grandes, pero no ayudaba a todas, por así decirlo, ayudaba a un pequeño grupo de manera financiera, por así decirlo. Coincido. Coincido con vos. Digo, pero por ahí la pregunta fue, suponete que pasan estos 5 años.
Y yo, Díaz, soy el nuevo ministro de Economía después del proceso, que como de hecho, cuando veamos a Alfonsín, van a ver que hay un intento de esto y que lo conocemos como la gestión Greenspoon, que es un ministro de Economía de Alfonsín. Por ejemplo, Alfonsín, para darlo con el ejemplo concreto, Greenspoon es un tipo, estamos ubicados en el 83. El tipo es un personaje que de nuevo va a tener cierta fe en el mercado interno. Va a durar 1 año y medio nada más en gestión. La pregunta es, ¿por qué Greenspoon no puede gobernar o por lo menos no puede tomar medidas un poco más certeras o un poco más en continuidad? ¿Con qué se topa? ¿Por qué Martínez de Oz fue eficiente? Porque estaba tan monopolizado todo esto que hacía que sean las únicas y que no den lugar a otras. Bien, Porque y porque eran en empresas muy realidad, grandes, con mucho poder Y y también con estaba buenos precios. la competencia, porque venían las importaciones también, y ahí las empresas más chicas nunca van a poder competir con las coincido importaciones. plenamente con ustedes. A ver, el dato es, si uno se pone a pensarlo, vos derribaste la estructura industrial de Argentina. Ahora empezar, a ver, una cosa es, no sé, pienso ser Perón, cuando llegó en el 73, queriendo crear industria nacional, o por lo menos de vuelta con la lógica de mercado interno, cuando vos tenías empresas desatendidas, pero tenías empresas. Cuando vos volvés en el 83 y querés volver a jugar o a apostar al mercado interno, y te encontrás con una situación así, lo que nos tiene que quedar claro es que en realidad volver a apostar al mercado interno es volver a empezar como si fuesen los 30 casi. Porque lo que no tenés más es industria. O por lo, a ver, si tenías un 100% de capacidad industrial en el 76, para el 83 tenés, no sé, un 35% de capacidad industrial. Menos, un poquito más por ahí, perdón, digo, 50, digo, pero es un montón. Entonces, Yo Martínez, creo, sí, Matías, dale. no, yo creo que también va a haber otra mentalidad en la gente también, porque pasa esto que decía vos de que capaz ven productos importados más baratos y la verdad que la gente va, o yo lo noto quizás es ahora, ¿no? Capaz esto no pasaba antes, pero yo ahora la gente no la noto tan nacionalista en el sentido de decir, bueno, invierto en industria nacional. O sea, la gente ahora, además de por la situación que estamos viviendo, digo, ve lo más barato, además de que sea una buena calidad, digo. Sí, Entonces yo yo creo que eso también influyó. en parte creo que tenés razón, o sea, para mí es como, pero bueno, esto es otro debate también. Es como, sos nacionalista, muy copado con tu industria nacional, hasta que de repente te recortan la plata y te das cuenta que es más fácil comprar algo que diga Made in China. Eh, pero es como, en lo utópico uno apela a ese nacionalismo y decís, bueno, aportá a tu industria nacional. No está mal que lo intentes hacer, digo, pero lo cierto es que a veces, yo no sé si ustedes, entiendo que sí, porque somos una comunidad de gente que viaja, pero a mí me pasa en muchas oportunidades que si yo no tengo drama de aportar a la industria nacional, pero de repente me parece una guasada que me quieras comprar, que me quieras vender una campera de una marca medio pelo a 7.000 pesos cuando yo la consigo afuera a 2 mangos. Entonces, a veces me parece que peca de irrealidad la economía argentina. Mirá, sí, es una campera a 7.000 pesos. ¿7.000 pesos te da una campera? O sea, qué sé yo, me parece un poco caro. O sea, a mí me parece caro para una campera que por ahí puedo conseguir una de otra marca afuera en el exterior a mitad de precio. ¿Entendés? O sea, es como, está buenísimo. Obvio, ojo, esto es otro tipo de interrogantes. Bueno, ¿qué condiciones vos podés crear para que la industria nacional produzca a menor costo? ¿Qué sé yo? La verdad que por eso no soy ministro de Economía. Eh, pero bien, sí, coincido con lo que decías. A ver, que igual me interesa una cosa que dijiste vos, Mati, lo voy a agarrar desde lo tuyo y voy a ir hacia ese lado. Hacia ese lado. A ver, para entender el proceso de desindustrialización que lleva a cabo, porque esa es la idea de, a ver, no lo dijimos, es la primera vez que creo que lo digo. Martínez de Oz es sinónimo de desindustrialización. ¿Estamos? O sea, es una medida deliberada, diferentes medidas deliberadamente orientadas a desindustrializar a la Argentina. Es decir, la idea es, un poco como leíamos hace rato, si sos una industria que se aguanta las reglas del mercado, buenísimo. Si no te aguantas las reglas del mercado, lástima por vos, no te puedo ayudar. Juliana, tuyo, dale. ¿Por qué se buscaba desindustrializar? Bien, es una buena pregunta. A ver, me parece que lo que nosotros tenemos que tener como re claro, que no es un dato menor y ojalá lo hayan entendido así en años anteriores, vos no podés tener un modelo económico que represente a todos los sectores económicos del país.
O sea, la realidad es que todos los sectores económicos del país son sectores naturalmente contrapuestos en muchos casos. Quien representa o quien gobierna a un país lo hace, a ver, nosotros somos, y no sé si alguna vez lo vieron así ustedes, pero incluso, no sé si se percataron como a nivel ciudadano, ni siquiera a nivel histórico. A ver, ustedes votan personas políticas, pero la persona política en realidad no es una persona política. ¿Qué es en realidad por detrás de lo que ustedes están votando? Es un partido y una ideología más atrás todavía. Es un partido, es una ideología, pero fíjate que el partido y la ideología no son nada si no le metés algo a ese partido y esa ideología. ¿Qué están votando? Por ahí no votan así, ojo, y por ahí se están dando cuenta ahora. Suena medio fuerte quizás, pero bueno, ¿para quién gobierna tal gobierno? Es que Por así es eso. decirlo. A ver, ¿para quién gobierna? Y por más que vos no lo veas así, estás votando un modelo económico. A ver, cuando mirás y escuchás el planteo, no sé, de Alberto y de Cristina previamente, Alberto y Cristina naturalmente son tipos que toman partida por un sector determinado. De hecho, ellos hablan siempre de industria nacional, hablan obviamente de trabajadores, obreros. A ver, ¿a qué voy? Cuando uno vota a alguien, en realidad uno piensa que está votando a una persona y que es algo político, pero en realidad lo que estás haciendo es tomar partido económico. Porque en realidad cada personaje o cada presidente, gobernador o lo que sea, pero presidente es lo que más me interesa, representa un modelo económico. Entonces, en relación a lo que pregunta a Juliana, a ver, ¿por qué? Porque obviamente el periodo del proceso y un poco más allá, próximos años también, en realidad es un periodo en donde vos vas a empezar a beneficiar a otros sectores económicos de la Argentina. A ver, en tanto empezás a perjudicar a sectores industriales, es porque alguien en ese reparto de beneficios y perjuicios va a empezar a ser beneficiado. Y me parece que me das pie, al igual de lo de Matías, a meternos en la parte financiera, por ejemplo. Y ahí vas a ver que vos decís, bueno, pero ¿por qué se desindustrializaba? Porque de repente Martínez de Oz, no nos olvidemos, es un tipo muy, 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 muy bien visto por el FMI, muy bien visto por Banco Mundial, muy bien visto por organismos internacionales, que al fin y al cabo lo que hacen, a ver, yo no sé cuál es su perspectiva del FMI, digo, pero el FMI es básicamente esta idea de ser un banco o un fondo de dinero que parecería que te viene a ayudar. En realidad, no. Es un monstruo. Sucede lo Viene mismo. a comerte la plata. Tal cual. A ver, sucede lo mismo con ONU. Sucede lo mismo con la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno piensa en estos organismos como supranacionales, vos pensás que, porque así se presentan, como, bueno, a ver, para el desarrollo económico de las regiones necesitadas, ONU, para eliminar el conflicto entre los estados nacionales, OMS, para cuidar la salud mundial. A ver, muchachos, la realidad es que estos organismos están como gestionados por un conjunto de personas que eventualmente representan países de los más poderosos. La ONU tiene cero de neutralidad. El Banco Mundial tiene cero de neutralidad. El FMI tiene cero de neutralidad. Cuando vos recibís... A ver, cuando tenemos un personaje, de hecho, y lo pienso siendo un tipo que ha votado a Macri, digo, cuando vos tenés una gestión por ahí de repente muy, muy, muy aplaudida por el FMI, y tendemos que abrir así los ojos, en realidad, porque lo que hay que ver es qué es lo que están buscando el FMI, cómo te están queriendo de alguna manera como ayudar, pero ayudar a un costo alto. Nosotros estamos endeudados por 100 años ahora con el FMI, producto de Macri que yo voté. Entonces, volvemos a la pregunta de Juliana. A ver, desde ya, vos desindustrializás perjudicando un sector social, pero porque en realidad la banca, entre comillas, el respaldo lo vas a tener desde otro sector social y económico. A ver. Aparte, ponele, volviendo también a lo que decía Mati, de que en sí también ayudaba, pero a lo que sería estas grandes industrias que se podían soportar. Es diferente la ayuda económica o sea, a la hora de devolver, porque le va a ser mucho más beneficioso lo que por ahí se recauda o lo que se obtiene a partir de lo que serían las empresas grandes a lo que ayudar, no sé, a una pyme, no sé si existía en ese contexto. Totalmente. Es mucho más es mucho más pesada la ayuda de el respaldo que te puede dar un gran monopolio. Lo cierto es que es mucho más cuantitativo la cantidad de respaldo que vas a conseguir una pyme.
Pero sí, a fines prácticos es una dictadura, así que no importa la cantidad de respaldo que tengas, porque es una dictadura y estás pensando en una continuidad. Pero en función también de lo que dice Juliana y un poco decía Matías, a ver, no estaría mal en estos 15 minutos, 20 minutos, que me parece se puede lo más bien, meternos, por ejemplo, en lo que es reforma financiera, porque si uno entiende que Martínez de Oz perjudica, como dice Juliana, a las pymes nacionales, es porque eventualmente tenés en contrapartida un sector que claramente va a salir beneficiado. Y ahí tendríamos que meter todo lo que es la parte financiera y bancaria. A ver, dato a tener en cuenta, por las dudas, porque necesito ver, por ahí desde Sonia lo tienen. Sonia, ¿no? ¿En quinto? Sí. Sí, sí. Bien, capital productivo, capital financiero. ¿Alguien tiene una idea de cuál es cuál? En tanto es capital, ¿qué es? Es todo plata, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre capital productivo y capital financiero? Productivo es lo que producís, claramente. Tal cual. Dame ejemplos, Mati. ¿Cuáles serían ejemplos de capital productivo? De cosas que uno pueda definir como productivo. El PBI. ¿Cómo? El PBI. Bueno, sí, pero pensarlo a nivel como... Claro, bueno, sí. Está bien, sí, ¿Qué te entiendo la pregunta. aportaría el Bueno, capital productivo? La ganancia de una empresa. Bien, la ganancia de una empresa. Esto es la ganancia de la plata de la empresa. sí, ¿Cuál un es? sector Si vos primario. empresario, vos fueses un empresario, ¿cuál es tu capital productivo? Lo que producís. No, Porque Plata que sacás, por ejemplo, del chiste. producto que vendés. Bien, lo que Claro. producís, la ganancia que conseguís, ahí volvemos a la mismo. ¿Forma parte Sí. de tu capital productivo tu fábrica? Sí, No, Sí, sí. sí, fábrica. bueno, sí. Medios de producción, estamos, o sea, Y a cualquiera, nivel máquina, país bla, también. bla, bla. Bien, si vos esto lo pones a producir y te va bien, ganás. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería como el típico modelo de producción, no sé, capitalista de cualquier momento. Bien, ahora, pensemos puntualmente capital financiero. En tanto es capital, y este es el punto común entre ambos están orientados a ganar plata. ¿Estamos? ¿Cuál es un modelo o cuál es un medio financiero de ganar plata? Los bancos. Los bancos. ¿Cómo? Mati, dame un ejemplo. Plazo fijo. Plazo fijo. Por ¿Quién dijo ejemplo. plazo fijo? Yo. Vos. Vamos, el que dijo plazo fijo. ¿Cómo funciona un plazo fijo? No lo tengo tan claro, pero sé que vos ponés la plata en el Mm. banco y es, por ejemplo, a un mes. Porque acá era a un mes. Y dependiendo las tasas de interés, es lo que después el banco te va a dar tu plata más un interés que depende de esta tasa de interés que ya dijo. Estamos de acuerdo. Todo el mundo entiende, esperen que los voy a mirar porque me necesito ver las caras. Todo el mundo entiende que el banco no tiene la plata que dice tener. Todo el mundo lo sabe, por lo menos. Bien, el banco no tiene la plata que dice tener. El banco labura con la plata de uno. ¿Estamos? O sea, por eso es tan importante que uno no vaya a ver el correcto que es todo el mundo yendo a buscar la misma plata y un banco que dice, no, no puedo tenerlo. ¿Por qué no lo tengo? No es que no puedo tenerlo. A ver, yo, entidad bancaria, obviamente mucha credibilidad, bla, 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 mucha confianza, llega Matías y a mí me deposita en un plazo fijo por un año, me deposita 200.000 pesos. Porque la realidad es que Matías no tiene otra forma o sea, no tiene interés de hacer otra cosa que no sea depositarlo en mí. Obviamente Matías no lo hace gratuitamente. Yo voy a conseguir, a ver, yo a Matías le ofrezco, no sé, es altísimo lo que estoy diciendo, pero lo van a entender, tiro un 5%, un 10% de interés. ¿Estamos? O sea, quiere decir cuando Matías, después de un año, venga a buscar la plata, Matías se va con su plata más el 10%. Ahora, viene de repente Lucía en paralelo a Matías, y Lucía, que estaba mirando el celular, lo que dice, a ver, con lo que se da cuenta es que ella necesita un préstamo para una casa. ¿Estamos? Entonces, Lucía, yo le doy el préstamo, pero la realidad es que Lucía me va a tener que pagar a mí un interés anual del 12%. A ver, ¿a qué voy con esto? Yo a Matías le prometí 10, a Lucía le exijo 12. Eventualmente, cuando Lucía me empiece a pagar, a mí lo que me está dando es la posibilidad de devolverle a Matías los 10 que le prometí y tener una ganancia del 2. ¿Estamos? A ver, este es el funcionamiento del banco, de cualquier banco. Entonces, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? El plazo fijo es un mecanismo financiero. Es básicamente, en el libro aparece como plata dulce,
o plata fácil, es plata que genera plata. Mientras Matías hace su vida cotidiana, mientras Matías toma mate, tiene una clase por Zoom, se va de vacaciones, vuelve, duerme una siesta, estudia, Claro, sin hacer nada. sin hacer sería. nada, Matías está haciendo nada. El banco te pone a funcionar la plata. Exactamente, pero su trabajo está en ese banco. A ver, su trabajo, su ejercicio como de acumulación sería. Segundo elemento, y con esto paramos porque me parece bastante claro. Otro elemento financiero, dólares. Hoy estamos en un momento ideal para esto. ¿Cómo haces que el dinero genere dinero si apostás al dólar? En un contexto 2020, ni siquiera estoy Si vos, pensando... por ejemplo, ni hablar si vos compraste dólares hace muchísimo tiempo, ni hablar si los compraste... Si lo compraste a 25, te aplaudo y te abrazo. Claro, sí, o hasta más lejos pienso. Sí, sí, sí. En 1 a 1 estoy pensando. Tal cual. Y ahora los vendés, claramente ganás nada. Si lo compraste en el 1 a 1 tenés un montonazo de ganancia. Y también, digo, si los compras ahora legalmente, por así decirlo, en un banco, si bien podés comprar solamente $200, los compras a 90, ponele que esté eso ahora, y después los vendés a 120. Pasa Tal que cual. lo que eso genera es que, obviamente, el que vende $200 no va a pasar nada. Pero si vos vas con $10.000 a vender, y va a estar complicada. No sé si 10.000 tampoco, también es poco el número, pero digo, hay... Igual, pensalo, igual ojo, venden. lo estás pensando como en magnitudes. Yo te digo decir una cosa. El ejemplo que diste es perfecto. No estoy pensando en el del 1 a 1, que es verdad lo que vos decís. Estoy pensando en lo inmediato. A ver, plata que genera plata. Si yo hoy voy y compro $200, $200, que es lo que me permiten, está a 90 pesos. Yo inmediatamente una vez que lo compro, puedo darme media vuelta, caminar 3 cuadras, ir a un arbolito, y que el arbolito, o el dólar blue, llámenlo como quieran, me lo da a 120. Quiere decir que si yo, a ver, ¿cuánto puede ser? En media hora yo hice, no tendría que sacar la 30 cuenta, pesos por dólar. 4.000 30 pesos pesos más. por dólar. Da igual. Eso lo explicó Sonia en el vivo, En el pero video no es de bueno, la otra vez. Ah, no, porque bueno, después es estás terrible. pagando Es en terrible. la inflación. A ver, es terrible porque en realidad uno está yendo a la parte como ilegal, porque el dólar blue en realidad no es legal. Pero a ver, más allá de eso, lo cierto es que es un mecanismo que yo te garantizo que mucha gente hoy en el país lo está empleando. Porque con nada, vos tenés 4.000 pesos más. Que 4.000 pesos, mucha gente lo consigue con mucho esfuerzo. No sé, a ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Que por ahí, para no perder como el eje. Martínez de Oz, y ahí voy a la pregunta de Zuliana, no es que me lo olvide Zuliana. A ver, Martínez de Oz está parado acá. ¿Estamos? De hecho, él en 1977 lo que crea es lo que se define como la reforma financiera de Martínez de Oz. ¿Qué es la reforma financiera de Martínez de Oz? Es básicamente habilitarle a diferentes entidades financieras a que puedan actuar libremente en función de ofrecer cada vez más intereses para que la población, de alguna manera, se sienta más que tentada de invertir su dinero ahí. Esto es como lo de Chile, ¿no? Que se crearon Exactamente muchos iguales. bancos. Bien, es más, tengo preparado acá el cosito de Chile, porque lo busqué antes de meternos. Cuando los Chicago Boys chilenos, en la página 117, si lo tienen a mano, dice lo siguiente, dice, el favorecimiento unilateral del sector financiero llevó a que el sector industrial perdiera su función de motor de crecimiento. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Cuando vos tenés acá, suponemos que estamos en 1979, ya 3 años de Martínez de Oz, y vos sos un argentino que tiene 1 millón de pesos, que lo podés tener. En el periodo previo de Martínez de Oz, lo que vos tenés capital, a ver, industria, financiero, lo mismo que pusimos antes. A ver, previo, si yo hubiese tenido 1 millón de pesos en el contexto de 1945, 46, 50, que era el momento industrial, yo hubiese ido para este lado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tenés toda una condición que posibilita que si vos vas a la industria podés llegar a ganar. Tenés un Estado preocupado en protegerte, en subsidiarte, en darte una mano, en fomentar el consumo, bla, bla, bla. Entonces yo con 1 millón de pesos me hubiese ido de cabeza a la industria en 1950. Lo que Martínez de Oz quiere es que vos
modifiques tu cabecita y que de alguna manera entiendas que si 1976 es el origen del neoliberalismo y vos empezás a desproteger, a criticar a la industria, la tildás de ineficiente, le decís que no vas a tener más subsidio, además de que el contexto no te ayuda, vos además lo que haces es generarle una reforma financiera para darle facilidades a la población en función de que ellos, cuando tengan que decidir para poder poner ese millón de pesos que tienen para trabajar, en vez de que lo hagan para acá, lo hagan para acá. Sí, Matías. Ay, se me tildó. Ahí está, ahí se me había tildado. No, de que en términos así, no sé si son macroeconómicos, pero nosotros lo vimos en geografía, esto de que pasan la plata, por así decirlo, del sector secundario a lo que es el sector terciario en términos de economía. Nosotros lo tenemos represente por geografía y Santolú. Está bien, es que en realidad es eso. A ver, el logro, muchas comillas, de Martínez de Oz es haber creado condiciones financieras lo suficientemente, no digo estables, porque no van a ser del todo estables, digo, pero por lo menos suficientemente atractivas para que el grosso de la población argentina que tuviese plata para invertir, en vez de hacerlo en industria, lo hiciera en el ámbito financiero. Y esto va a tipo, o sea, ¿quién gana plata al país? Ahí ganas vos como persona que invierte, sí. ganan todo lo que se denominaría como el establishment financiero. A ver, la pregunta de Juliana es, che, pero el chabón está queriendo desindustrializar, digo, ¿no les parece loco que está queriendo? Sí, pero también es verdad que el tipo está creando todo un aparataje de medidas a la par, que lo que logran es, facilitar que incluso vos, si fueses, ahí voy a la tuya, Juliana, vos, si fueses un obrero que de repente tiene un poquito de plata, podés jugar con el dólar. Entonces, en realidad, dentro de toda la situación negativa que se está presentando, porque en realidad uno la ve negativa porque uno tiene el placer de poder verlo a cierta distancia, por ahí para el tipo que está siendo contemporáneo de esos procesos, en realidad es como, che, mirá qué copado, puedo laburar en plazo fijo. Entonces vos tenés gente que se va gradualmente enriqueciendo, o por lo menos va teniendo ciertas posibilidades, haciendo nada, plata fácil. Juliana. Pero no es medio como temporal, digamos, esto de la financiación, Es como que no es algo permanente. Coincido, es como si te hubiese mandado mensajes para que me hagas estas preguntas, para darme pie para seguir explicando. A ver, ¿es algo temporal? Sí, es algo temporal. De hecho, es tan temporal que uno, y ahí por eso, hasta me parece que está bueno que lo vean como, no, nos volvemos a meter con Anderson. Anderson planteaba dos oleadas, ¿estamos? Neoliberales. Vamos a poner los años 89 y vamos a 2001. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dice Juliana, ¿pero no es algo temporal? Sí, obviamente que es algo temporal y es algo sumamente frágil. De hecho, lo que tiene que ver, y ahora lo podemos poner con otro tipo, y hasta estoy emocionado de poder ponerlo porque es como buenísimo, ya me están entendiendo y se puede complejizar. A ver, las dos oleadas neoliberales coinciden con dos momentos de neoliberalismo diferentes. ¿A qué voy? Este primer neoliberalismo es financiero. Esta primera oleada de la cual plantea Anderson es financiero. Quiere decir que está un montón, no es, decía algo hace rato, no es lo mismo que Martínez, que los Chicago Boys, sí, es lo mismo, porque en realidad tienen la misma receta de aplicación. Por acá, lo que vamos a encontrar es que esa parte financiera empieza a encontrar sus límites. En el caso de Martínez de Oz, lo vamos a ver en el 81, que tiene su primer crisis financiera. Acá empieza a haber como un vaivén, un cierto agotamiento del modelo neoliberal que tiene que ver con este agotamiento de esta fase financiera. De hecho, el periodo de Alfonsín es económicamente escaso o nulo. No hay grandes cosas del periodo de Alfonsín a nivel económico. Y cuando parecería que ese capitalismo financiero empieza a llegar a su límite, ¿qué salva la situación? La caída de... La caída de Wall Street, no, la caída de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Y nos da ese segundo impulso al neoliberalismo. ¿Estamos? Y ahí tenés la segunda oleada
que plantea Anderson. ¿Me siguieron? A ver, sí, coincido con lo que vos decís, Juliana, es temporal, pero mientras duró esta curva ascendente hasta el 81, fue una etapa, entre comillas, feliz. De hecho, yo te diría, hay un autor hace mucho tiempo atrás, hay un autor que me pareció muy interesante cuando analizaba la cuestión de desaparecidos, que lo que decía es el desinterés de gran parte de la Argentina respecto de los desaparecidos, o sea, por ahí saben lo que está sucediendo, es porque en realidad, en primer lugar, no les pasó a ellos en primera persona, o sea, ni a ellos ni a familiares, y por otro lado, porque Martínez de Oz les está habilitando todo un conjunto de medidas que al fin y al cabo les permiten enriquecerse. Entonces, se van enriqueciendo, puede ser que sepan que algo raro está sucediendo, pero está sucediendo en la otra punta, no los ven, no visualizan, no lo viven en primera persona. Entonces, en parte lo que decía este autor es las políticas económicas de Martínez de Oz son en parte también la razón por la cual el proceso tiene ese nivel de consenso. Lo mismo pasa con Menem en su momento. Sí, pero Menem no es tan financiero. O sea, Menem no tiene toda esta cuestión de plazo fijo. Tiene lo que es el dólar, pero eso es otro cantario que vemos más adelante. Bien, llegaron. ¿Estamos de acuerdo todos? Llegamos todos al desarrollo, buenísimo. Porque nos quedan 2 minutos. No sé si la clase que viene agarramos Malvinas, pero no lo vamos a hacer desde Romero. Vamos a ver si podemos poner todo en común, no de vuelta, digo, pero ordenar todo un poquito mejor, unirlo con la parte un poco más política, ponerle como la función de la represión y demás, y después vemos, bueno, sí, Malvinas si es posible, pero no tienen que leer nada. ¿Estamos? Nada más. Adiós. Buenísimo. Nos vemos la Chao. próxima. Nos vemos. Salud, Nos chao. vemos.